Bienvenidos a un capítulo más del universo del aeromodelismo, con el gentil auspicio de Buffalo RC. Buffalo RC les recuerda que ya estamos en plena campaña Seagull, en la cual ustedes podrán adquirir los maravillosos modelos Seagull a un precio bastante conveniente. Es decir, van a poder adquirir los modelos Seagull con el mismo precio que están en Estados Unidos. Eso es con todos los costos incluidos, de impuestos, internación y todo lo demás. Así que es un precio bastante interesante con el cual ustedes pueden disfrutar de modelos de muy buena factura. Así que es cosa que se integren a las distintas redes sociales donde está desplegada esta campaña. Entre esos el grupo de WhatsApp y Facebook, de los cuales dejaré el link acá en la descripción del video. Así que amigos, vayan disfrutando también del catálogo, que lo pueden descargar también directamente en la descripción del video, con los interesantes precios y modelos que tiene la campaña Seagull de Buffalo RC. También les recuerdo una vez más, ¿no es cierto?, este maravilloso libro, El gato volante, fundamentos para el diseño de aeromodelos. Con él ustedes podrán tener las herramientas, ¿no es cierto?, literalmente en la mano, para poder llevar adelante todos esos sueños fantasiosos que ustedes tienen respecto a crear sus propios aeromodelos. Todo aeromodelista en algún momento piensa en crear algún modelo especial, tal vez nunca ha hecho, o bien no encuentra los planos por ahí de algún avión que siempre ha soñado con tener, y esta es la forma de lograr el objetivo. Acá están todas las herramientas para ello. Así que amigos, un libro muy recomendado, lo pueden encontrar en Amazon y el link lo encuentran también acá mismo en la descripción del video. En esta ocasión vamos a tener un capítulo bastante especial con la recopilación de algunos tips que son como bastante básicos y sencillos dentro de lo que es el aeromodelismo, de tal forma de resolver algunos problemas de campo, ¿no es cierto?, o en el momento mismo de la reparación o construcción, o si queremos hacer algunas pruebas. Así que este capítulo va a estar absolutamente muy informativo y no le quito más tiempo y vamos entonces a la entrega de la semana. Y bien amigos, el capítulo de hoy vamos a mencionar distintos tips que se usan normalmente en aeromodelismo tradicional y son bastante básicos porque nos permiten reciclar distintos componentes que nosotros mismos podemos tener en la casa sin necesidad de estar comprando mayores implementos. El primer tip tiene que ver directamente con lo que son los sistemas de transmisión de movimiento a los mandos. Estamos hablando en este caso de los link y los push rods. Los push rods son los elementos mecánicos, ¿no es cierto?, que unen el servo con la superficie de mando o la unidad que nosotros queremos controlar. Y por lo general es una complicación para muchos porque no se pueden encontrar push rods específicos por lo general en el comercio de muchos países, especialmente acá en Latinoamérica, cuesta bastante. Pero lo que nosotros tenemos que considerar es que un push rod es un elemento que tiene la función de empujar y tirar. Y por lo tanto, podemos incluso no necesariamente recurrir a los elementos tradicionales de venta, ¿no es cierto?, en tiendas de insumo del aeromodelismo y buscarle en nuestra casa distintos elementos que nos pueden servir como push rods. En ese caso, la pieza alternativa al push rod más utilizada por la gran mayoría de los aeromodelistas es el radio de bicicleta. El radio de bicicleta cumple con una función de que es una varilla metálica que posee, ¿no es cierto?, un hilo en su parte terminal donde nosotros podemos fácilmente atornillar algún link para poder engancharlo. Así que el radio de bicicleta cumple perfectamente bien esa función. Lo otro que nosotros podemos encontrar muy buenos push rods es en los paraguas. Por ejemplo, estos push rods negros que tengo acá son rescates, ¿no es cierto?, de paraguas viejos. Es un acero bastante bueno, muy flexible, pero también con la rigidez suficiente para poder mover bastante bien una superficie. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esto es por lo general tiene una dureza bastante importante y uno rescata la pieza del paraguas. Acá tenemos una pieza de un quitasol y los push rods nosotros los podemos ir dimensionando y cortando, ¿no es cierto?, a la medida que nosotros queramos. O sea, en un paraguas, en un quitasol tenemos bastantes push rods que rescatar, así que para que no estén botando esas varillas y obviamente desarmen el paraguas o el quitasol en el momento que ya cumplió su vida útil, o sencillamente si están con una emergencia porque necesitan reparar o construir un modelo y no encuentran push rods en el comercio que ustedes normalmente
frecuentan, compren un paraguas que es extremadamente barato y ustedes van a encontrar puros de distintas medidas y de muy buena calidad. Así que ese es un dato bastante importante. Lo otro es que nosotros mismos también podemos tener la complicación de que si agregamos uno de estos elementos, ¿no es cierto? Que son una tira de metal larga, ¿no es cierto? Un cilindro de metal o una varilla metálica bastante larga. Vamos a estar agregando peso extra a nuestro modelo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esa situación? Muy fácil. Vamos a cortar, ¿no es cierto?, un pedazo de uno de nuestros puchos y lo vamos a unir a una pieza de madera. Puede ser una pieza de madera de balsa o una pieza de madera cualquiera, ojalá balsa. ¿Y cómo se hace esto? Bastante fácil. Practicamos, ¿no es cierto?, al final de nuestra varilla metálica un doblez en L, como se ve acá, y a la madera se le practica un pequeño agujero y se le hace un rebaje para poder insertar nuestra varilla en el agujero y que nuestra varilla también quede afirmada dentro del rebaje que nosotros hicimos en la madera. ¿Ves? Insertamos, ¿no es cierto? Y se dan cuenta, queda enrasada prácticamente. Y a esto se le aplica después adhesivo, que puede ser ciano o epoxi, y después se le aplica encima un embarrilado con hilo, de cualquier tipo de hilo, ojalá fuera lino de preferencia. Se le aplica un embarrilado, ¿no es cierto?, un enrollado con el hilo completo, y después encima se le aplica una capita de adhesivo que puede ser ciano o epoxi. Y con eso tenemos puchos bastante largos, pero de bastante bajo peso. Ahora, los puchos nosotros los podemos modificar. La idea es que sea acerado, ¿no es cierto?, para que aguante las tensiones, pero le podemos dar la forma que queramos a fin de que nos permita alcanzar el servo que necesitemos y a la distancia que obviamente requiramos. Así que la idea es no dejarlo curvado, porque si nosotros dejamos un pucho curvado, ¿no es cierto?, en esta posición rozando, vamos a tener un roce constante que al final nos va a romper el sitio donde está rozando, y lo otro que las fuerzas no se están realizando bien. Entonces en ese caso lo que conviene es darle la forma apropiada para que siempre llegue en forma recta, salga en forma recta, ¿no es cierto? Se le da la forma que se requiera, pero termine en forma recta en el punto de anclaje. Acá tenemos una aplicación bastante práctica de lo que son los puchos con varilla de madera. En este caso necesito yo que el peso de este planeador sea lo menos posible en la cola, y por lo tanto parto, ¿no es cierto?, con una pieza metálica que es la que se ancla directamente al servo. Está con un embarrilado de hilo. La pieza de madera está incrustada obviamente con la perforación que hicimos en la madera y afirmada con epoxi. Y el final, el remate de esa pieza es exactamente igual, o sea, llega la madera hasta cierto punto, acá sale el alambre, y el alambre adquiere la forma necesaria para llegar recto al punto de anclaje del cuerno que se ve acá. Esa, digamos, es la forma correcta. Ahora, si el peso es algo ya totalmente importante dentro de lo que es el modelo, ¿no es cierto? No podemos excedernos de un peso, ya sea en un Parflyer, en un modelo 3D pequeño, ¿no es cierto?, estos de Fuami. Lo que podemos hacer, si no tenemos fibra de carbono para poner en las varillas, es sencillamente usar algún hilo. El hilo cumple la función bastante bien si se utiliza con el sistema pull-pull. ¿Cuál es el sistema pull-pull? El sistema pull-pull es nuestro servo, ¿no es cierto?, con su respectivo brazo. Y la superficie que nosotros queramos mover, que puede ser el timón, el elevador o lo que sea, donde vamos a tener los cuernos, y nosotros podemos tirar un hilo en ambos lados amarrado a la punta de los cuernos,
¿ya? Y cuando esto se mueva, va a producir el movimiento en nuestra superficie. Esto tiene que quedar igualmente tensado en ambos puntos. O sea, nosotros tenemos que hacer el nudo acá, en estas puntas. Y cuando vayamos a hacer el nudo ya definitivo en estas puntas, tenemos que asegurarnos que la tensión sea bastante uniforme en ambos puntos, cosa que se logre bien el efecto. Lo que podemos hacer también incluso es cruzarlo. O sea, esta misma figura, en vez de hacerlo recto, lo podemos cruzar ahí y acá, y con eso podemos asegurar una mayor tensión. ¿Ya? Va a trabajar exactamente igual, pero en sentido opuesto. O sea, cuando vaya para allá, va a ir al sentido contrario. ¿Ya? Eso sirve también como para invertir los movimientos en caso de que tengamos la necesidad de ello, qué sé yo, por posición o por lo que sea. ¿Qué precaución tenemos que tener en esto? Que siempre tratar de que esté tanto el servo como la superficie en un solo eje, pero también se puede permitir que esté ligeramente inclinado, pero siempre y cuando las tensiones, ¿no es cierto?, de los hilos sean más o menos equivalentes en ambos puntos, de tal forma que esta pieza pueda trabajar en forma correcta. Eso es, digamos, a grosso modo. O sea, si queremos ahorrar peso, esta es la forma más efectiva de ahorrar peso, lo que es el sistema pull-pull con hilo. Ahora, en los aviones más grandes, obviamente se usa el sistema pull-pull ya, pero con cable de acero. Pero para eso ya se requiere otro fitting y es para otro tipo de situaciones. Ahora estamos tratando de solucionar lo que son para los modelos más livianos. Ya que estamos hablando, ¿no es cierto?, de superficies, de mandos en superficies de control, ¿qué hacemos si no tenemos los famosos clevis, ¿ya?, o estos seguros que van puestos en la punta de los cuernos? Sencillamente lo que podemos hacer en este caso es una conexión del tipo EZ, que la voy a mostrar ahora cómo se hace. Bueno, acá tenemos una conexión del tipo EZ, o Z-Link que le llaman algunos también, que consiste en hacer un pequeño doblez en la punta del alambre, de tal forma que nosotros podamos encajarlo en el agujero donde va el cuerno. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, tiene una pequeña forma de Z, por eso se llaman así. Y esto fácilmente nosotros podemos encajarlo en nuestro cuerno, poniéndolo de lado, ¿no es cierto?, en forma recta, empujándolo, y ya tenemos listo. Y con eso podemos comandar nuestra superficie de mando en una forma rápida y sencilla. En este caso es una pieza de alambre, ¿no es cierto?, de acero, que puede ser una varilla incluso de soldadura, o alambres acerados directamente que se pueden encontrar en las tiendas. Y se deja un tramo recto, que esto ya iría puesto en un link rápido, que son estos links de tipo circular con un agujero con un perno, para poder darle la regulación. Me refiero a este tipo de link que están acá. Ya, ese link, si ustedes se dan cuenta, es un pequeño cilindro que tiene un perno arriba, o un tornillo de algún tipo, y ustedes pasan el alambre por ahí y ya pueden apretarlo. Estos incluso ustedes les pueden encontrar en algunos repuestos eléctricos, este tipo de conexiones, de los cuales ustedes pueden hacer uso de ese tipo de material. Esto obviamente es para los modelos livianos, no sirve para los modelos en escala, pero si ustedes se dan cuenta, trabaja muy bien y son muy usados especialmente en alas volantes y elementos de este tipo. Ahora, respecto de los cuernos, si ustedes se dan cuenta, el cuerno de acá es una pieza plástica, ya no es un elemento comercial. Ustedes los cuernos los pueden hacer de cualquier material plástico, o incluso pequeños trozos de aluminio, o incluso madera endurecida, de tal forma de ir ahorrando peso, ¿no es cierto?, e ir improvisando en base a lo que nosotros tenemos en la casa. ¿Cómo endurecemos la madera? Vamos a verlo en un momento más en el tip correspondiente. Un error que he visto mucho en muchos modelos armados es que cuando hay este tipo de conexión, ¿no es cierto?, de un clevis con un cuerno, se olvidan de ponerle este seguro o lo omiten. Ese seguro es muy importante.
ya que permite hacer una gran fuerza, especialmente a este tipo de link que tienen un eje de plástico. El seguro es bastante importante porque permite que la pieza pueda realizar un gran esfuerzo con mucha mejor seguridad, ¿ya? Con mayor resistencia acá en este punto, y por lo tanto es un elemento bastante importante dentro de lo que es el mecanismo de sujeción. Ahora, si por algún motivo se nos corta este seguro, esta gomita, nosotros podemos reemplazarla por un trozo de manguera de combustible. En este caso cortamos un pedacito y este pedacito nosotros podemos fácilmente ponerla acá y nos va a dar el mismo efecto que esto, ¿ya? Pero nunca hay que dejar un seguro de este tipo, especialmente los de tipo plástico, sin su respectivo elástico que lo vaya sosteniendo, para evitar que se salga en el aire o se corte definitivamente el eje de plástico que está acá dentro. Cuando tengamos complicaciones para encontrar alambres para tren de aterrizaje, una de las buenas alternativas que tenemos son estos ganchos que vienen en algunos tarros plásticos de pintura o de elementos que vienen a granel en envases de 20 kilos, y es un alambre bastante resistente y es del tipo acerado, con el cual nosotros podemos hacer trenes de aterrizaje bastante buenos para modelos obviamente de bajo peso, de no más allá de 3 kilos. Para ver la dureza, sencillamente nosotros tenemos que intentar flexitarlo con nuestras manos, y si se resiste bastante ya sirve bastante. Ahora, si se dobla fácilmente, obviamente eso no nos va a servir mucho, pero por lo general los tarros traen un alambre de bastante buena calidad, porque su función es impedir que con el tirón de los 20 kilos y el transporte que tienen esos tarros, estas piezas que van en las puntas se doblen. Así que para que se den cuenta un poco de lo que es la resistencia de ese material, ahí tiene una buena alternativa para lo que es trenes de aterrizaje. Bueno, ahora les voy a enseñar algunos truquitos que tienen que ver con el tema de la madera. Generalmente nosotros podemos acceder en el comercio a este tipo de varillas, que son las varillas normales para hacer maquetismo arquitectónico, ¿ya? Los famosos palitos o palillos de maqueta. De repente nosotros vamos a necesitar usar este tipo de madera para hacer soporte, ¿no es cierto?, para los elásticos o para un montón de otras utilidades. Los famosos puchos también, pero no confiamos mucho en su capacidad de resistir, en su dureza. Bueno, tenemos varias opciones para endurecer la madera, pero las más rápidas son las siguientes. La primera y la más antigua es el endurecimiento por fuego, ¿no es cierto? Tenemos nuestra llama y lo que nosotros hacemos es someter un poco la madera a temperatura, y la madera elimina rápidamente la humedad que tiene y se contrae, y al contraerse se endurece, y se endurece bastante. Esta es una de las técnicas que usaban nuestros ancestros para hacer las primeras puntas de lanza. Una vez que ustedes aplicaron calor, dejan reposar, ¿no es cierto?, lijan después todo esto y se van a dar cuenta que la madera obtenida ya es mucho más dura que la madera original, ¿ya? Y esto es una técnica bastante simple de lo que es darle mayor dureza a la madera. Lamentablemente ese truco no lo podemos usar con la madera de balsa, porque la madera de balsa por su composición misma tiende a quemarse muy rápido. Pero sí, la madera de balsa podemos endurecerla utilizando ciano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, ¿dónde vamos a necesitar una madera dura para ciano? Generalmente cuando nosotros vamos a meter un tornillo, ¿ya?, o algún perno. En este caso vamos a hacerlo con este tornillo. Vamos a practicar, ¿no es cierto?, el agujero guía, que puede ser con una broca, con alguna herramienta de algún tipo. Luego hacemos el hilo con el tornillo mismo, ¿no es cierto? Y la forma correcta de hacerlo es introduciendo un poco el tornillo y después sacándolo, y así vamos. Le damos un poco más de rosca y volvemos a retirar. Volvemos a darle otro poco más de rosca y volvemos a retirar hasta pasarlo al otro extremo. Una vez que ya pasa, ya tenemos nuestro hilo formado. Pero
esto queda muy débil así. No queda muy firme porque basta un tirón y se va a salir completamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo tratamos con ciano. Entonces ya tenemos hecho el agujero y le vamos a aplicar un poco de ciano. Entonces, una vez hecho el agujero, lo que hacemos es introducir ciano ayudado por alguna puntita, y al mismo tiempo podemos aplicar también ciano alrededor, de tal forma de asegurar que todo esté impregnado. Ahora, el ciano medio es bastante bueno, pero el mejor y el más eficaz en este caso es el tin, o sea, el más fino, porque ese va a penetrar bien en los poros y va a tener un grado de expansión más. Se gasta un poco más, pero es más efectivo. Entonces dejamos que esto repose, ¿no es cierto? Unos minutos. Bueno, ya pasaron, ¿no es cierto?, unos cuantos minutos. Tanteamos de que el ciano esté endurecido. Y lo que hacemos nuevamente es repasar el hilo con nuestro perno, haciendo exactamente lo mismo, atornillando un poco, soltando, atornillando, soltando. Si se dan cuenta, ya tiene más resistencia, cuesta un poco más pasarlo, ya no es tan fácil como la primera vez, hay que trabajarlo un poco más. Y es porque el ciano ya ayudó bastante a la fortaleza de los hilos. Ya tenemos repasado nuestro hilo. Y ahora aplicamos una segunda capa de ciano. Ayudamos que escurra, ¿no es cierto?, con nuestra puntita para romper la tensión superficial y escurra. Dejamos reposar nuevamente y volvemos a repasar, y ya tendríamos una superficie endurecida por ciano, un trozo de madera. Que esto sirve, por ejemplo, para cuando queramos poner los cowls, las cabinas, ¿no es cierto? Ya una vez seco, ¿no es cierto?, procedemos nuevamente a repasar los hilos, que en este caso ya estaba siendo necesaria el uso de una herramienta para poder repasar bien el hilo. Igual es que avanzar, retroceder, hasta lograr que canalice bien el hilo, ¿eh? Y ahí tenemos un elemento bastante firme y ya no se desprende tan fácil. Cuando hacemos reparaciones, me ha tocado varias veces ver aviones que vienen reparados de la siguiente forma. Por ejemplo, tenemos una pieza de balsa rota, en este caso, y lo que he visto varias veces es que las personas hacen la siguiente reparación, ¿no es cierto? Ponen el adhesivo e inmediatamente juntan la pieza rota manteniendo la forma. Ya, esto es válido, pero es válido cuando no son piezas muy grandes ni muy importantes. Ya, es más que nada cuando hay pequeños sectores donde está rota la madera y se puede hacer. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando cuando aplican adhesivo acá, especialmente ciano, ¿ya? Y la pieza está sometida a esfuerzo? Bueno, sencillamente se termina rompiendo igual, ¿ven? Y he visto modelos literalmente enroscarse en el suelo una vez que aterriza. O sea, el avión llega, toca tierra y se enrosca, igual que eso. La cochinilla, ¿no es cierto?, los chanchitos de tierra que se enrollan, exactamente el mismo efecto. Producto de que la persona, claro, armó el avión, lo pegó, pero lo pegó solamente acá en los cantos. La forma correcta, cuando ya son piezas importantes que van a estar sometidas a esfuerzo, ¿no es cierto?, es pegar ambas piezas, como lo habíamos hecho en un principio,
alinearlas, unirlas, dejarlas ya definitivamente fijas. Y una vez que ya está totalmente seco, hay que poner una pieza de respaldo, de soporte, que contenga el mismo sentido de la línea de las vetas. Entonces aplicamos un poco de adhesivo, ¿no es cierto? Ponemos la pieza, le damos el tiempo de presión necesaria y esto ya crea un refuerzo bastante importante, ¿eh? Ya definitivamente cuesta romperlo. Esa es la forma correcta, ya necesariamente hay que hacerlo así. Es importante que la pieza, por lo menos el parche que nosotros pongamos, sobrepase a lo menos 1 centímetro por lado de la zona de rotura, para que tenga buena sujeción. Tampoco sirve pedazos muy grandes porque a la larga vas a aportar peso, pero a lo menos la pieza de madera que nosotros vamos a poner de refuerzo sobre la parte rota tiene que sobrepasar 1 centímetro para cada lado, para que sea un buen refuerzo y vaya justamente en el mismo sentido las vetas de la pieza que nosotros ponemos de refuerzo con el sentido de las vetas de la pieza a reparar, para que mantenga su integridad estructural. Esa es la forma de hacer una reparación general de todo el modelo. Cuando nosotros necesitemos afirmar una ala a un modelo, una alternativa bastante económica y fácil de adquirir son los famosos elásticos de billetes. Estos elásticos de billetes se prestan muy bien para lo que es afirmar alas o cualquier otro elemento que requiera, ¿no es cierto?, de elástico, especialmente en planeadores y entrenadores o aviones de vuelo libre, y se pueden utilizar de la siguiente forma: en varias unidades, como en este caso, ¿ya? ¿Por qué en varias unidades? Porque permite que si hay alguna falla se vayan cortando de a poco, porque uno solo a veces no es lo suficientemente resistente para soportar la fuerza que requiere sostener un ala, o por mayor seguridad, ya que con el sol y con el tiempo se van desgastando. Entonces conviene siempre hacerlo de manojos, como en este caso. Bueno, en este caso podemos tomarlo perfectamente de acá, ¿ya? Y nuestra ala quedaría bastante bien firme acá. Yo generalmente lo vuelo con este tipo de elásticos de este modelo. Ahora, si nosotros estiramos esto y no nos da el largo, sencillamente podemos poner otro segundo haz de elástico, ¿no es cierto?, haciendo el siguiente nudo. Sencillamente lo pasamos, si se dan cuenta, paso acá, ahí queda este espacio donde está el dedo, ¿no es cierto?, y vuelvo a meter ahí el haz y fíjese, se va formando una especie de 8 y ahí ya tengo mayor cantidad de elástico para poder afirmar o poner cruzado como necesite. Esto es un elemento bastante simple y sencillo de encontrar en cualquier comercio, así que es una forma bastante básica y buena para el vuelo del día a día. Aprovechando que tenemos este modelo con monocote, por lo general cuando uno compra un modelo que está recubierto en Oracover, monocote o cualquiera de estos plásticos termocontraíbles, el modelo no viene perfectamente estirado como a nosotros nos gusta verlo, y algunos incluso lo vuelan así nomás porque no les gusta mucho plancharlo. Pero lo ideal sería estirarlos como corresponde, ya sea con una plancha, con una pistola de calor. Pero puede ocurrir que al momento de hacer el estiramiento, de pasar la plancha, ¿no es cierto?, se formen burbujas en las uniones. Especialmente cuando hay monocote puesto sobre monocote, se crean unas burbujas. Esas burbujas, si tú las planchas, van a permanecer ahí, ¿no es cierto? Y la mejor forma para eliminarlas es sencillamente pinchándolas muy suavemente con un alfiler, y tú pasas la plancha y la burbuja se aplasta y ya definitivamente se deja de ver. Así que es una forma bastante práctica, aunque un poquitito trabajosa, de eliminar lo que son las burbujas. Una vez que ya la elimines, tu modelo queda totalmente estirado y muy bonito para ser presentado donde tú quieras. A veces ocurre que cuando nosotros queremos volver a recubrir un modelo, ya que tenemos que hacer una reparación o sencillamente le vamos a cambiar nuevamente el recubrimiento, quedan restos de monocote, ¿ya? Como vemos aquí en este caso.
unos pequeños restos de monocote. Cuando ya hay mucho monocote puesto y ya no sale en forma normal, la mejor solución que podemos hacer es sacarla con benzina blanca. La benzina blanca la puedes encontrar en cualquier ferretería y tú le aplicas benzina blanca encima de la madera y en un paño y lo empiezas a friccionar y rápidamente va a salir lo que es el resto de monocotes. Esa es una forma bastante práctica de limpiar la madera. Después le pasas suavemente una lija y ya terminas de eliminando los restos. El otro truco que podemos hacer con el tema de las maderas es, por ejemplo, cuando están muy impregnadas de aceite. La madera impregnada con aceite queda bastante frágil y va perdiendo muchas de sus propiedades. Una forma bastante práctica de sacar el aceite es la siguiente. Tú sencillamente mojas, empapas todo en alcohol, le das un tiempo, ¿no es cierto?, que se vaya eliminando y vas limpiando por arriba todo lo que es el aceite superficial. Una vez que ya has eliminado lo más posible de lo que es el aceite superficial, aplicas calor, ¿no es cierto?, con tu pistola de calor y inmediatamente vas a notar que empieza a brotar mucho aceite. Sigues entonces aplicando hasta que deja de botar y después vuelves a empapar la madera en alcohol y vuelves a aplicar calor y va a seguir botando más aceite. El alcohol se encarga de ir cortando el aceite, ¿ya? Y el calor lo hace florecer desde el interior. Obviamente no va a quedar 100% libre de aceite, pero lo va a bajar bastante la cantidad. Y si necesitas monocotear encima, lo que haces es aplicar calor, ¿no es cierto?, con la madera empapada en alcohol, sacar el máximo de aceite y ahí recién poner encima el monocote. Esa es una forma bastante práctica de hacerlo. Cuando tengo que reparar una pieza de un avión, ¿no es cierto?, de FOAM, yo he visto que mucha gente consulta, especialmente en páginas internacionales de aeromodelismo, y muchos le dicen, mira, usa tal adhesivo o usa tal adhesivo, pero resulta que entre país y país los nombres de los adhesivos son bastante diferentes, entonces de repente uno queda también en la duda de qué adhesivo se trata. Cuando tengo la duda de qué adhesivo me puede servir, especialmente en los distintos tipos de FOAM, porque en realidad hay distintos tipos de FOAM en aeromodelismo, lo que tengo que hacer es sencillamente buscar un pequeño pedazo de ese material que puede ser del interior del modelo o de alguna puntita de refuerzo que haya por ahí. Saco el pequeño material e inmediatamente pruebo sobre él el adhesivo. Lo mismo para las pinturas, los componentes de todo tipo. Y lo dejo ahí, esperando un rato para ver qué efecto tiene el adhesivo sobre ese FOAM. En este caso, si lo miramos bien, el FOAM es de bastante baja calidad. Le apliqué un poco de ciano y está reaccionando, está generando pequeñas burbujas, está colapsando el FOAM. Obviamente ese adhesivo no me sirve para este, si se dan cuenta, mire, se desarmó completo. ¿Ya? Entonces tengo que ir haciendo las distintas pruebas con los distintos elementos que tengo, y una vez que encontramos los ideales, ahí ya podemos pegarlos. Generalmente todos los FOAM de baja calidad, con todo tipo de adhesivos en base a diluyentes fuertes, van a reaccionar de esta manera y se van a deteriorar muy rápidamente. Así que lo mejor es usar adhesivos del tipo epóxico, o en casos muy específicos hay FOAM de varios aeromodelos que están saliendo actualmente que toleran que uno los pegue con ciano, pero recordemos que el ciano es muy rígido y por lo tanto va a tener la tendencia a seguir fracturando. No así los epoxi y los otros elementos, y sobre todo los pegamentos que son específicos para FOAM, que prácticamente ahora los venden en cualquier tienda. Una pregunta que hacen mucho las personas que se están iniciando con motores eléctricos es ¿cómo cambio el giro del motor cuando me doy cuenta que la hélice, en vez de estar tirando, está empujando? Bueno, en ese caso lo que se debe hacer, ¿no es cierto?, es dentro de estos tres cables cambiar dos de posición e inmediatamente la hélice empieza a girar en el sentido contrario. Lo vamos a mostrar ahora. Por ejemplo, ahora tenemos conectado, ¿no es cierto?, con el código de colores correspondiente, ¿ya? Y el motor está girando en este momento a ese lado, ¿ya? Está girando para este lado. Por lo tanto,
Si yo quiero que gire hacia el otro lado, sencillamente cambio dos colores y ahora el motor va a girar absolutamente hacia el otro lado. ¿Ven? Ahora ya está girando hacia este otro lado. Entonces esa es la solución para ese problema. No hay que hacer absolutamente nada en la radio ni ninguna cosa, ¿ya? Sencillamente cambiando la posición, ¿no es cierto?, de dos cables de los test. Otra falla típica que hay ocurre cuando tengo que soldar, ¿no es cierto?, conectores nuevos, ya sea porque el motor no los traía de fábrica soldados, o porque ya estos se rompieron, ¿no es cierto?, y tuve que soldar conectores nuevos, a cortar el cable, qué sé yo, un sinfín de otras situaciones donde necesito soldar los conectores. Ahora, lo que tengo que entender es que en los motores brushless, como este, que tienen tres cables, ¿no es cierto?, cada cable está conformado por un alambre que viene, ¿no es cierto?, desde el motor hacia acá, hacia la parte, hacia la punta donde va el conector. Pero lo que nadie nos explica es que cada alambre, y acá se ve bastante bien en este motor, cada alambre que va, ¿no es cierto?, por dentro del cordón es la terminal de uno de estos elementos que están acá, de embobinados. Entonces, mucha gente tiene la costumbre, ¿no es cierto?, de soldar, calentar, aplicar estaño, poner esto, pero no se preocupan de homogeneizar el estaño en la punta del alambre, por lo tanto más de alguno de esos alambritos queda sin soldar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al momento de acelerar no van a estar todos los campos activos, porque van a haber campos que no van a estar soldados y por lo tanto el motor hace una cosa rara, tira para todos lados y de repente ¡pum!, agarra. ¿Ya? Eso es porque efectivamente hay campos que no tienen conexión eléctrica, no les llega energía eléctrica, no les llega la señal y por lo tanto empieza a dudar entre los campos que todavía están habilitados con energía eléctrica y el motor hace una cosa rara hasta que agarra. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Como es un problema de soldadura, sencillamente lo que tengo que hacer es desoldar nuevamente esto, limpiar muy bien, aplicar primero estaño a toda la totalidad del cable que se impregne completamente, aplicar estaño al conector y recién juntar los dos aplicando otra capita más de estaño para que quede todo firmemente pegado. Esa es la solución para el típico problema, ¿no es cierto?, cuando los motores dudan en arrancar, como que andan para todos lados y después agarran. Bueno, ese es precisamente porque la gente no solda bien, o el otro error que siempre cometen es que aplican soldadura, ¿no es cierto?, están haciendo el trabajo y después soplan encima. Y al soplar, ¿no es cierto?, inmediatamente se contrae la soldadura y va creando unas pequeñas fisuras donde más de algún cable no queda pescado. Hay que dejarlo que la soldadura se termine de enfriar en forma natural para que vaya haciendo una buena adherencia. A veces suele ocurrir que en el campo, ¿no es cierto?, vamos a hacer alguna prueba y necesitamos conectar nuestro receptor con una batería de mayor potencia para hacer algunas pruebas, pero no tenemos algún regulador de voltaje, algún BEC o alguna cosa por el estilo como para poder hacer la prueba. La solución más simple es recurriendo a algún ESC, ¿no es cierto?, el mismo control electrónico de velocidad del motor, porque estos traen, al tener, ¿no es cierto?, el cable del servo, es porque traen el BEC incorporado y por lo tanto lo que tengo que hacer sencillamente es conectar directamente al receptor en el punto donde está para alimentar la batería, que en este caso es el canal 8. Fijarme correctamente en la polaridad. Recuerden lo que les explicaba la otra vez, la polaridad en este caso cuando no está indicada te lo da la configuración de los zócalos. Si se dan cuenta, acá los zócalos tienen una pestaña atrás en esta parte y esa pestaña es un seguro que en los casos de los conectores Futaba está opuesto al cable negativo de la alimentación, que en este caso es el de color café que está acá, y ese lo conecto directamente y ya tengo el
el receptor vivo. Si ustedes se dan cuenta, funciona en una forma bastante normal, natural, sin necesidad de conectar un motor en esta punta. Así que basta tener solamente el ESC, que nos permite hacer las veces de un regulador. Sobre el tema de los ESC hay varios mitos, ¿ya? Y el principal es que los ESC hay que comprarlo exactamente para el amperaje que está pidiendo el motor, ¿ya? Si el fabricante te dice ESC de 40 amperes, tú vas y le compras un ESC de 40 amperes. En realidad lo que le está indicando el fabricante del motor es el ESC mínimo que debes ponerle a ese motor. Si por ejemplo este motor dice que funciona con un ESC de 40 amperes y le compras uno de 40 amperes como este, lo que va a pasar es que el motor va a funcionar bastante bien, va a volar como corresponde, pero si le das constantemente al motor, el ESC rápidamente se empieza a desgastar y va a llegar un momento en que se van a quemar los componentes internos y ahí el ESC muere. Y por lo general ocurre en las situaciones más complicadas, así que siempre, si el fabricante te dice que el ESC es de 40 amperes, cómprale uno de 60. Si el fabricante te dice que el ESC que usa el motor es de 80 amperes, cómprale uno de 100. Si te dice que es de 20, cómprale uno de 30, ¿ya? Siempre hay que estar, ojalá 10 o 20 amperes más arriba de lo que te dice el fabricante, por un tema, ya, de que los ESC necesitan manejar la potencia de las baterías, ¿ya? Y hay baterías de alta descarga que le exigen bastante los reguladores de voltaje de los ESC, y esos son los que principalmente mueren. Entonces siempre hay que pedirlo, ojalá 10, de preferencia 20 amperes más que el recomendado para el motor. Recuerde, el fabricante siempre te va a dar los valores mínimos. Si te dice 40 amperes es porque ese motor va a empezar a trabajar bien con un ESC de 40 amperes, pero deberías comprarle uno de 60. En este caso, este motor trabaja bien con uno de 30, pero el ESC es de 40, ¿ya? Y bien amigos, ese fue el capítulo de hoy, un capítulo lleno de tips, ¿no es cierto? La idea es ir aprendiendo con cada uno de esos pequeños truquitos. Voy a ir haciendo capítulos de este tipo cada cierto tiempo, en la medida que vaya viendo preguntas que se vayan generando en las distintas redes sociales, que son bastante recurrentes, ¿ya? Generalmente son preguntas que se repiten mucho, especialmente en las personas que están recién iniciándose en distintas categorías de aeromodelismo, y especialmente los que están construyendo, que obviamente no tienen por qué saberlo todo, así que una pequeña ayuda para ellos y para ir refrescando también para nosotros los más antiguos, que nos hemos dedicado bastante a lo que es el ARF y hemos olvidado algunas pequeñas cosas que hacíamos antes para ir resolviendo problemas. Así que amigos, un capítulo que es bastante útil para que lo dejen guardado, y les recuerdo que gran parte de lo que son los temas como propiamente tales, o sea, como temas propiamente tales, están en los distintos capítulos de nuestro programa. Hablamos del tema de los servos, de los receptores, de las radios, de las distintas maderas, así que es cosa que ustedes vayan buscando nomás y vayan explorando lo que ya tenemos entregado en este programa del universo del aeromodelismo. No se olviden entonces descargar lo que es el catálogo de nuestro auspiciador Búfalo, que está puesto en el link de descripción del video, y los invito también para que adquieran el libro vía Amazon, El gato volante, fundamentos para el diseño de aeromodelos, de nuestro gran amigo Julio César García Garnateo. Así que amigos, nos vemos la próxima semana con otro capítulo más. Por favor, cuídense, construyan bastante, reparen, los que puedan volar, vuelen, publiquen los videos y de las cosas que están haciendo, de tal forma de poder ir compartiendo, ¿no es cierto?, entre todos lo que es la pasión por el aeromodelismo. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias.